italiano, Loreto Ranaleta, llegó a Buenos Aires en 1926, se alojó en el Hotel de los Inmigrantes, después se fue un tiempo a Tucumán, tenía una tía segunda, como se decía en esa época, que trabajaba en una panadería, se peleó, se vino a Buenos Aires y finalmente a la ciudad de La Plata. Y me acuerdo que iba siempre, todos los fines de semana a Punta Lara. Necesitaba el contacto con el río, ¿no? Así que a partir de ese momento yo siempre estuve vinculado temáticamente al río. Los puertos son espacios de intercambio a través de la historia y es muy difícil pensar un determinado artefacto cultural, como se dice hoy en términos un poco académicos, sin que haya pasado por el puerto, sin que haya estado sometido a esos intercambios y a esas combinaciones casi químicas de las que surgen cosas fantásticas, ¿no? Desde el fado en Portugal, el tango en Buenos Aires, el samba en Río de Janeiro, por supuesto la música cubana que no sería concebible sin esas triangulaciones entre África, Europa, América, el jazz en particular y el tango, ¿no? El tango como música portuaria. Incluso en muchas crónicas de principios de siglo y ya avanzado el siglo XX, encontramos esta imagen de una música que viene de afuera y la primera reacción de la élite gobernante fue rechazo al tango, ¿no? No todos, ¿no? Ricardo Guraldes bailaba tango maravillosamente bien y lo defendió y lo llevó por Europa, pero Leopoldo Lugones, que fue el gran intelectual, el gran bate argentino de la generación del centenario, en unas famosas conferencias que dio allá por 1911 en el Ateneo reivindicando a Martín Fierro, convirtiendo a Martín Fierro en el texto de la patria, no pierdo oportunidad de denostar al tango y definirlo como un lagarto de lupanar, ¿no? Un lagarto de prostíbulo, y una cosa muy interesante es que dice una música que no es genuinamente nuestra, ¿no? Esto, por supuesto, encierra una enorme paradoja a través de los años, porque si hay algo que identifica a la Argentina en el mundo, además de Borges, Maradona y alguna otra cosa, es el tango. Antes que Borges, y mucho antes que Maradona, obviamente, y de una manera muy persistente, ¿no? Hoy hay más milongas en Berlín o en París que en la ciudad de Buenos Aires. Milongas, los lugares donde se baila tango, ¿no? Así que esos recorridos, esas trayectorias que van del puerto al mundo, del puerto al interior y del puerto hacia el mundo, siempre me resultaron sumamente interesantes, apasionantes te diría, ¿no? Porque además en los puertos se vive un poco también el cosmopolitismo, ¿no? El puerto es lo que permite justamente esa circulación tan intensa, ¿no? Y los puertos bloqueados o los países que han tenido poca historia portuaria, en líneas generales, tampoco quiero ser demasiado esquemático o generalizar demasiado, pero en términos generales han sido experiencias bastante frustrantes desde el punto de vista cultural, ¿no? Así que vivan los puertos, vivan los barcos, vivan los inmigrantes, que por supuesto nosotros no bajamos de los barcos solamente, pero esa frase que dicha en boca de un presidente fue tan criticada hace un tiempo, al mismo tiempo encierra una gran verdad, ¿no? Sin la existencia de la inmigración no se hubiera producido ese maridaje tan particular, tan original, que es, entre comillas, el argentino, ¿no? O la Argentina en todo caso. Así que me parece que estar aquí recordando la importancia de los puertos, bueno, a mí personalmente me resulta muy vinculante con mi historia personal, por mi abuelo italiano, que siempre está presente en mi memoria y en el imaginario familiar, y también me resulta interesante desde el punto de vista, diríamos, profesional, que en este caso no está para nada desvinculado de lo personal. Siguiendo con lo personal, empezaste a estudiar historia, vamos a empezar a desandar un poco tu trayectoria. Un año, vaya, en el 77, si no me equivoco. Claro, yo entré a la Facultad de Humanidades en 1977, salí del Nacional en el 76, del Colegio Nacional, y entré a la carrera de Historia,
Y yo podría decir, como le escuché decir alguna vez a Claudio Kleiman sobre la revista Expreso Imaginario, él decía, el Expreso nació con la dictadura y murió con la democracia, ¿no? Suena terrible. Mi carrera fue eso. Sí, yo entré en 1977 y me recibí en marzo del 83. Recibí unos cuantos meses antes de la recuperación democrática y tuve, bueno, por supuesto, muy pocos profesores memorables. Un par, Hugo Sata, sin duda, en historia. Con quien terminaste compartiendo cátedra. Con quien terminé, sí, que tuvo la generosidad de llamarme, no bien me recibí para trabajar en la Facultad de Periodismo. Ángelos Baldonesi, crítico de arte, historiador del arte argentino valiosísimo, uno de esos platenses que nos llena de orgullo a los que queremos mucho a la ciudad. Y además fue mi primer director en el CONICET. Carlos Mayo, profesor de Historia Americana, y ya ningún otro más, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que detrás de toda, como dice Benjamin, ¿no? Detrás de todo documento verbario hay un documento de cultura y al revés. En esos años yo pude acercarme, merced a la generosidad de gente como Emilio Pernas, a libros que no estaban en la currícula, libros que en algunos casos estaban directamente prohibidos, ¿no? Por ejemplo, los textos de Hobsbawm, que es un historiador fundamental para todos los que estudiamos historia, y a quien tuve la suerte de conocer hace ya algunos años, no estaba en la bibliografía de ninguna de las materias. En ese momento todavía no había escrito su historia del siglo XX. Hobsbawm había publicado trabajos sobre el siglo XVIII, siglo XIX, el nacimiento de la clase obrera, las revoluciones burguesas. Lo tengo que decir, ayer la noche en una cena larga, por cierto, tuve ese libro, Historia del siglo XX, que lo compré como mi primer sueldo por culpa tuya. Claro, yo siempre lo recomiendo. Inconscientemente, no estaba recordando ayer la noche que iba a estar charlando con vos, y ahora lo traes. Un libro tapadura y lo compré en capítulo. Claro. De cualquier manera, más allá de un par de profesores, la librería, esa cosa clandestina, digamos, que fue tan importante para nosotros en esos años, desde luego fue un tiempo ominoso, un tiempo horrible, en el que se me introyectaron miedos y temores que conservo hoy, que por supuesto terminaré mi vida con ellos. Por ejemplo, ver un coche de policía, un camión y llevarme automáticamente la mano al bolsillo del pantalón para ver si tengo el documento nacional de identidad, cuando ya a esta altura de mi vida prácticamente nadie me pide documentos, salvo para entrar acá, tampoco, entré directamente, ¿no? Esos temores quedan, ¿no? Y bueno, y hay que lidiar con ellos, ¿no? Por eso que cuando en 1983 yo me presento al CONICET, mi primer proyecto de investigación tuvo que ver con la inmigración, ¿no? O sea que fue un proyecto que tenía, digamos, que estaba vinculado con la agenda de temas que se investigaban en ese momento. Hubo como una especie de boom con el tema de la inmigración en los 80 en la Argentina, Eve Clementi, Fernando Devoto y otros historiadores, pero yo creo que también eso tuvo que ver con una necesidad muy mía, digamos, de explorar también un poco mis raíces y de conectarme también con una historia a escala familiar, ¿no? En ese sentido vuelvo un poco a la figura de mi abuelo, que es una figura omnipresente en mi vida, muy fuerte además, porque al otro abuelo no lo conocí, era de ascendencia catalana, Pujol obviamente, y tengo una relación muy amorosa con Barcelona y con el mundo catalán, ¿no? Me encanta el mundo catalán. Pero la verdad que en términos familiares lo que predominó siempre en la mesa de los domingos era la italianidad en su expresión, digamos, más recargada, si se quiere, ¿no? Y este año tuve la oportunidad de hacer un viaje maravilloso, porque conocí finalmente el pueblo de mi abuelo, Celano, en la zona de los Abruzzo, a unos 100 y pico de kilómetros de Roma, y merced a una gestión que hizo mi pareja Mariana Iglesias, que trabaja temática de turismo cultural, me pude vincular con una agencia de
turismo de raíces, que es toda una tendencia que hay hoy dentro del turismo, y ellos me contactaron con la gente de Celano y me recibieron como una especie de hijo ilustre, de nieto, bisnieto ilustre. Fue muy divertido y al mismo tiempo muy emotivo. Conocí a una prima, ¿no? Que vive en Celano, Beatrice Mariani, y además en un gesto entrañable me invitaron a plantar un árbol en una escuela que acababa de inaugurarse en Celano, volver un poco a las raíces. Sí, sí, la verdad que fue hermoso, sí. Eso lejos de los ríos y de los mares, ¿verdad? Porque Celano está justo en el medio de la península itálica, ¿no? Hay una parte de Abruzzo que da hacia el Adriático, pero no es donde está Celano, ¿no? Y cuando entré a Celano, otra vez un amigo me preguntaba si me emocionó o me causó gracia la ceremonia, pero la verdad que nunca he sido una persona demasiado preocupada por el árbol genealógico. La verdad que nunca le di demasiada bolilla. Siempre me interesaron más las historias de otros que la propia, que la mía. Pero debo reconocer que cuando entré en un coche del ayuntamiento de Celano, que nos fue a buscar a la estación, cuando el auto estaba entrando a Celano, ahí sentí una profunda emoción. Tenía anteojos como estos, por lo tanto esa emoción no se transmitió a las personas que estaban conmigo en ese momento. Después no, después todo lo demás lo viví de manera bastante divertida, si se quiere, ¿no? Había algunas cosas hermosas, otras un poco grotescas. Una prima de mi abuelo que me abrazó y me dijo, igualito a tu padre, pero mi padre era Pujol, mi padre no era Ranaleta. Hubo una cierta confusión, un malentendido, que yo por supuesto registré rápidamente para contárselo a mis amigos y armar con eso una narrativa más o menos graciosa. Pero cuando entré a Celano, en el momento justo en el que el auto estaba subiendo la montaña, porque son los Abruzzos centrales, es una zona bellísima, ahí en ese momento flasheé y me imaginé a mi abuelo de 19 años yéndose para no volver nunca más de ese lugar, ¿no? Y entonces dije, claro, este recuerdo, porque mi abuelo había contado que se había ido, se había peleado con el padre, creo que volvió 2 veces ya de grande al pueblo, ¿no? Esto es el tango, dije en ese momento, ¿no? Por más que mi abuelo no era particularmente tanguero, le gustaba la ópera como todo italiano, pero este es el tango, es decir, sin esta experiencia de toda una generación de jóvenes que se tuvo que desarraigar por diversas razones, algunos en busca de mejoras sociales, económicas, otros, como el caso de mi abuelo, por algún disgusto familiar, algunos por algún mal de amores, otros para ver qué pasaba. Muchos volvieron, porque esa es una historia que no se cuenta, muchos inmigrantes volvieron, pero los que se quedaron, bueno, evidentemente se quedaron con esa enorme carga emocional encima y habiendo quemado las naves realmente, ¿no? Y eso se conecta con el universo poético y lírico y musical del tango, ¿no? Así que, bueno, las cosas se van conectando a veces de manera un poco subrepticia, ¿no? Maravilloso. ¿En qué momento aparece este carácter melómano que te define, digamos, ¿no? Aparece de chico. Alrededor de los 10 años, con mi hermana Silvana tomamos clases de guitarra con un profesor de folclore que iba a domicilio. Después, ya cuando empecé a escuchar rock, música pop, que fue, digamos, la gran puerta de entrada al mundo de la música, ahí cambié de profesor, lo elegí yo y di con Ramón Eiras, que es un guitarrista de jazz y de rock. ¿Ramón? Ramón Eiras. Que me acuerdo que en el año 75 se fue de gira con la orquesta de Palito Ortega a Venezuela y después vino el golpe y no volvió más y le perdí la pista completamente. Y finalmente Oscar Escalada, que es medio vecino, vive cerca de mi casa, que es un gran maestro de música, ¿no? Dirigió muchos años el coro de niños del Teatro Argentino, es un excelente guitarrista, un tipo que yo quiero mucho. Su hija toca el tango, Ana Escalada, es bandoneonista, muy buena bandoneonista. Y con Oscar ahí empecé a analizar un poco más la música y aprendí algunos rudimentos de lectoescritura, siempre con la guitarra, pero en realidad mi verdadera
experiencia musical fue como oyente de recitales y como fanático de los Beatles, de los Stones, de Bob Dylan, de un muchacho que compraba la revista Pelo. La otra vez conversando con Daniel Efes, periodista de música latinoamericano, un tipo, un capo, yo le decía, vos ibas al Nacional con la revista Crisis y yo iba con la revista Pelo, ¿no? Y eso, cargar con la revista Pelo al Nacional en un momento de fuerte politización, principio de los 70, de alguna manera me diferenció de los jóvenes militantes. Había como dos caminos, digamos, el camino de la contracultura y el camino de la militancia, que no eran antitéticos ni estaban reñidos, pero que iban por como dos caminos por cursos diferentes. Y cuando viene el golpe del 76, yo de alguna manera me refugio en esa cultura musical que había descubierto apenas unos años antes, y eso, puedo decirlo a título generacional, nos permitió sobrevivir esos años, manteniendo alguna pequeña, muy pequeña, aunque sea llamita de esperanza de que las cosas en algún momento podían cambiar, ¿verdad? Y que había existido otra Argentina antes del 76, ¿no? Y eso fue importantísimo. Para mí fue una experiencia casi de salvataje personal, te diría, y además una experiencia de mucha lucidez, porque realmente estudiar cualquier carrera durante la dictadura era de alguna manera estar condenado al camino del autodidactismo. Si uno realmente quería aprender, quería estudiar y quería evolucionar, había que buscar las enseñanzas y los saberes en otros lugares, en otros ámbitos, que pueden ser los libros, podían ser círculos de amigos, podían ser talleres literarios, talleres de teatro, todo eso que proliferó durante la dictadura, ¿no? Una cultura de catacumbas, ¿no? Y el rock tenía eso particular de ser una cultura de catacumbas, pero al mismo tiempo salía a la superficie, porque los recitales se hacían obviamente en espacios abiertos, en espacios públicos. Quienes lo organizaban debían pedir autorización al Ministerio del Interior o a la Policía Federal para hacerlo. Entonces esa cosa anfibia de estar y no estar, a mí me pareció fantástico. En ese momento lo viví de una manera muy apasionada. Yo me aferré a esa cultura musical y comencé en el año 79 a hacer un programa de radio con mi amigo Eduardo Argenio en Radio Universidad Nacional de La Plata, que se llama Influencias, y que lo sigo haciendo. ¿Vamos a hablar de influencias o ya puedes contar un poco? Y al año siguiente, en el año 80, comencé a escribir en el diario El Día de La Plata una columna semanal prácticamente de música durante más de 10 años, ¿no? Y ahí se me abrió también un campo laboral, te diría insospechado apenas unos años antes, cuando yo estudiaba historia, porque una cosa era estudiar guitarra de manera siempre amateur, ¿no? Con mucha pereza, bastante vago como estudiante de guitarra. Todo lo aplicado que era en historia era de vago, tenía de vago en la música, pero también de poder desarrollar la escritura y la comunicación, que es, digamos, una dimensión del saber que para mí es esencial, es fundamental. Ese entrecruzamiento, digamos, es lo que llevas después a tus clases, ¿no? De alguna manera sí, sí. Preguntaremos por qué, para aquellas personas que no han podido disfrutar de tus clases teóricas, digamos, uno lo que disfruta y lo que, digamos, sobre todo en los primeros años de formación es cómo vos podés explicar la Guerra Civil Española a través de, no sé, tal libro o tal disco, lo que fuera. Eso siempre, digamos, ese entrecruzamiento, digamos, de géneros. Esos entrecruzamientos de géneros tienen que ver... Y mucho de Hobsbawm también, ¿no? Sí, Pienso, sí, claro, sí. Esos entrecruzamientos de géneros tienen que ver con, primero con el lugar que yo le otorgué en los años de la dictadura a la escucha musical, que de alguna manera fue complementaria de esos estudios... Otra paradoja, ¿no? Claro, de esos estudios académicos tan accidentados como lo eran en esos años, ¿no? Porque los contenidos de las materias estaban expurgados, estaban censurados. Bueno, la bibliografía era bastante restringida y buena parte de la planta docente, la verdad que no había mucho para aprender ahí. No había
nada demasiado interesante. Más la autocensura de la época. Además está decir que no se alentaba la investigación, y además está decir que la carrera de historia en particular estaba considerada una carrera femenina, ¿no? Porque no se concebía, claro, digamos, dentro de los valores pequeño burgueses de la clase media, ningún padre de familia, ninguna madre de familia deseaba que su hijo fuera profesor de historia. Las carreras liberales eran otras, la salida laboral estaba en otro lado. Me acuerdo que un amigo de mi familia intentó aconsejarme y me dijo, ¿por qué no estudiás abogacía como Félix Luna, que después se dedicó a la historia? Y yo rápidamente le dije, no es un buen ejemplo porque Luna jamás ejerció la abogacía, y él siempre lo contó, ¿no? Estudió abogacía para conformar a los padres. Por suerte yo tuve dos grandes padres que me dejaron absoluta libertad para elegir la carrera, y que en alguna reunión familiar o de amigos seguramente tuvieron que salir a respaldarme cuando los demás ponían cara de sorpresa. ¿Historia va a estudiar tu hijo, no? Se consideraba que las profesoras de historia o de literatura seguramente se iban a casar bien el día de mañana, esas chicas, y entonces no iban a tener que trabajar, o en todo caso iban a trabajar para distraerse, etcétera, ¿no? Pero ese no era el trabajo ni el rol del macho proveedor en una familia de clase media, ¿no? Así que fue bastante a contrapelo. En ese sentido, creo que siempre mantuve un perfil levemente contracultural. Nunca fui un transgresor en el sentido tradicional o típico del término, pero escribir sobre rock durante la dictadura, tener un programa de radio, ad honorem, obviamente, y dedicarme a la carrera de historia, parecía ser gestos de alguien que se estaba privando de aprovechar determinado lugar dentro de la estructura social, ¿no? La posibilidad de adquirir cierto capital cultural que quizás hubiera sido más productivo en términos materiales para mi futuro, pero que a mí no me interesaba en lo más mínimo, ¿no? Porque si no hubiera estudiado historia, hubiera estudiado filosofía, y si no hubiera estudiado filosofía, hubiera estudiado letras o historia del arte, pero sabía perfectamente qué es lo que no quería estudiar, ¿no? Te quería preguntar, Sergio, ¿cómo llegás a los temas de investigación, digamos? ¿Los temas te eligen a vos, decantan? No sé, pienso en tu última biografía, que es la de Gato Barbieri, me debo esa lectura. Digamos, pero, no sé, Gato Barbieri, ¿te llevó mucho tiempo decantar y llevarlo al formato libro? Yo podría decir, digo podría porque suena... puede sonar un poco artificial, una pose, cuando uno dice los temas me eligen a mí y yo no elijo los temas. Pero la verdad es que la elección de los temas es casi una epifanía. Hay un momento determinado, estoy trabajando en un tema, ¿no? Estoy escribiendo, no sé, la biografía de Atahualpa Yupanqui, y en un momento determinado encuentro algo en la vida de Yupanqui y digo, a ver, la guitarra, sí, yo nunca fui muy folclorista, nunca fui un tipo del palo folclórico, me encantó hacer ese trabajo, además lo quiero mucho, creo que es uno de mis mejores libros, El nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui. Yo aproveché para aprender. Cuando yo hago un libro o cuando hago una investigación que deriva en un libro, es un proceso de aprendizaje. Yo no escribo un libro para enseñarle a nadie, sino para aprender yo, y después, por supuesto, una vez que el libro empieza a hacer su recorrido, la aspiración de todo ensayista, de todo investigador es que, bueno, que la gente se enriquezca con ese libro, en fin, le abra puertas. Pero hay un momento del trabajo en el que aparece otro tema, es como un desvío, de pronto hay un desvío, ¿no? Yo cuando estaba haciendo el libro de Yupanqui, aparece la figura de Oscar Alemán, que siempre me gustó, tenía algunos discos de Oscar, lo vi por televisión meses antes de morir. Yo tenía 20 años y vi a un tipo vestido de blanco sobre una tabla haciendo zapateo americano y poniéndose la guitarra en la espalda, un poco como Jimi Hendrix, con una guitarra vieja, digamos, una guitarra acústica electrificada, con una gran destreza. Era una estampa de otra época, era una figura totalmente fantasmagórica, instalada ahí en ATC, Canal 7 en ese momento era ATC, a las 5 de la tarde.
Y eso quedó en mi memoria. Obviamente yo de vez en cuando pasaba en la radio algún tema de Oscar Alemán, pero la verdad es que no se me había ocurrido escribir una biografía de Oscar Alemán. Además yo ya había escrito Jazz al Sur, una historia del jazz en Argentina, había un capítulo dedicado a Oscar, ya está, Oscar ya, mi deuda con Oscar Alemán ya estaba saldada. Pero cuando me pongo a explorar la vida de Yupanqui y empiezo a repensar el rol de la guitarra en la cultura argentina, y entonces conecto eso con el Martín Fierro, ¿no? Nuestro gran poema nacional, que es un hombre que cuenta su vida cantando, cuenta su vida con una guitarra, con una vihuela, como se decía en el campo, como se llamaba en el campo a la guitarra. Ahí digo, bueno, ¿qué otro guitarrista? Y ahí aparece Oscar Alemán, rápidamente, ¿no? Y la idea empieza a germinar en mí, y algunos años más tarde retomo ese hilo. Por eso digo, epifanía es algo que aparece de golpe, es como una revelación, y ahí una vez que me meto en el tema, ahí me meto a fondo, completamente a fondo. Y todo lo demás pasa en segundo plano, incluso cosas que yo quiero mucho. La docencia, el trabajo periodístico, el programa de radio, todo eso es muy valioso, lo sigo haciendo, pero digamos, mi deseo, para decirlo en términos psicoanalíticos, está puesto allí, está puesto en esa investigación, que solo la puedo concebir como libro. Si yo no veo en mi horizonte un libro, si no veo en el futuro un libro, siento que esa investigación no tiene sentido. Es un poco, ¿cómo te diría? Quizás un poco narcisista pensar la investigación en términos de libro, porque el libro es narcisista y fetichista, y tiene que ver con algo que yo aprecio, diría, más que los discos y quizás más que la música, son los libros, ¿no? Porque el hecho de investigar un tema musical y llevarlo a la escritura significa de alguna manera, por un lado es rendir tributo a la música y ser fiel con el gusto musical, pero también es de alguna manera alejarse de la música, ir al libro, ¿no? Convertir esa experiencia de oyente en algo diferente, que es la escritura, ¿no? No hay una traducción de la música a la escritura, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Por lo menos para quienes hacemos ensayo, quizá un poeta pueda, de alguna manera, un narrador pueda jugar un poco con los parecidos, con esos efectos de sinestesia entre la música y la escritura. Pero en mi caso no, en mi caso yo ya me focalizo en un libro, que por supuesto uno de los propósitos que tiene es estimular a futuros oyentes también, sí, no solamente lectores, y visibilizar una obra, poner en valor una obra, ¿no? Esa idea de rescate me parece también que es una constante en mis libros, ¿no? Me han propuesto, por supuesto, escribir la biografía de grandes artistas muy queridos y consagrados como, bueno, Yupanqui, Marielena Walsh o Discépolo. Pero en realidad lo que a mí más me gusta es poner en valor grandes artistas olvidados, invisibilizados, ninguneados, que están ahí en el arcón de los recuerdos, a los que nadie le presta la debida atención. Me pasó con Gato Barbieri, que es un músico de talla internacional, llegó a ser uno de los 4 o 5 grandes saxofonistas del mundo, pero cuando yo me pongo a investigar la vida de Gato Barbieri como para hacer un libro, muy pocos recordaban realmente a Gato Barbieri y tenían, peor aún, no solo no lo recordaban bien, sino que tenían una imagen distorsionada. Hay también un deseo de reparación, ¿no? Me pasó con un ensayo sobre Armstrong. La gente cree que Louis Armstrong cantó solamente Hello Dolly, Qué mundo maravilloso, o Mac the Knife. Y Armstrong fue un genio del siglo XX y es uno de los pilares fundadores del jazz. Bueno, eso hay que contarlo, eso hay que transmitirlo, ¿verdad? Hay que ir contra las imágenes cristalizadas, contra los estereotipos. Me parece que el historiador cultural tiene que ir contra los estereotipos, ¿no? Y la investigación y la escritura, bueno, es un medio, por lo menos es el medio al que yo tengo acceso y en el que yo puedo desenvolverme con cierta idoneidad. ¿Cómo son los procesos de escritura, digamos? ¿Son ordenados? Al principio los procesos de escritura eran muy ordenados. Yo me tomaba 1 año y medio para hacer una investigación de campo, digamos, ir a las fuentes escritas, claro. Entrevistas, claro, entrevista oral, si estamos hablando de figuras relativamente contemporáneas, de las que quedan todavía testimonios, amigos, parientes, colegas, etc. Y después me ponía a escribir, ¿no? Eran 2 etapas que estaban bien diferenciadas.
la investigación de la escritura. En los últimos años, en los últimos libros, se han ido entremezclando esas etapas y empiezo a escribir casi en paralelo con la investigación. Creo que hasta el libro de Discépolo yo escribía a mano y tipeaba. Escribí 4 o 5 libros de esa manera. La posibilidad de... ¿Tienes algún tipo de nostalgia sobre esa metodología? No, la verdad que no. No, okay. Tengo otras nostalgias, pero por la máquina de escribir no siento nostalgia. Tampoco tuve un vínculo fetichista con la máquina de escribir, como tienen tantos escritores, ¿verdad? Tuve una Royal al principio, después tuve 2 o 3 máquinas y tuve máquina eléctrica, ni siquiera recuerdo la marca. No le da demasiada importancia y tampoco le doy demasiada importancia a la notebook. Yo escribo con notebook siempre, no con PC, ¿no? Me gusta ir de acá para allá. No tengo esa relación de amor por la mecánica con la que yo trabajo, ¿no? Pero sí sentí la necesidad con los años de largarme a escribir casi en paralelo con la investigación. Me he vuelto más desordenado en ese sentido, pero quizás eso sea porque confío un poco más en mis conocimientos y en mi memoria, entonces puedo animarme a avanzar sobre la escritura de manera un poco más independiente. Hay obviamente 1.000.000 de instancias de corrección, de agregado. Lo que sí necesito en un momento determinado es imprimir y luego corregir sobre el papel y leer sobre el papel. Yo puedo estar conforme con un texto en la pantalla y después cuando lo veo impreso no me gusta, me parece que que hay términos que se repiten, en fin, hay cuestiones de estilo, falta información o sobra, y entonces ahí hago un ajuste con el viejo método del tachado y de la lapicera, no hay otro. Como autor de biografías varias, digamos, imagino que serás un gran lector de biografías de otros. ¿Qué recomendás en ese sentido? Soy lector de biografías. No soy un lector compulsivo de biografías. No es que salgo corriendo a comprar todas las biografías. Recientemente leí una biografía muy buena de Pero Antono y Soriano dedicada a Jorge Asís, que es un librazo. ¿Sí? ¿Está bien? Está muy bien. Al principio me resistí porque el personaje no me genera mucha simpatía realmente, ¿no? Ni políticas ni literarias, aunque creo que es un buen escritor. Pero el libro justamente tiene lo que tiene que tener, en mi opinión, un buen trabajo biográfico, ¿no? Que están bien perfilados los 3 ejes de una biografía, que es la vida personal, la vida privada, si vos querés, la obra y la época, ¿no? Y cuando esos 3 ejes están bien articulados, como te decía, bien perfilados, entonces la biografía trasciende al biografiado, termina siendo un libro de historia, ¿no? Yo busco que las biografías sean un libro de historia, que por supuesto dé cuenta de la obra y de la vida del biografiado, de luego. El biografiado no es exactamente una excusa, pero no agota el libro, o el libro no se agota en contar la vida de determinado artista intelectual o político. También leí una biografía muy buena de Osvaldo Soriano. Soy lector de biografías, pero digamos, buena parte de las cosas que leo van por otro lado, son libros de historia, no biográficos, son ensayos sobre música, trato de leer ficción, siempre tengo a mano algún libro de ficción, porque la ficción es como una especie de plano de referencia para la escritura permanente. Por más que yo no escribo ficción, cuando me preguntan, ¿no te gustaría escribir una novela? En los últimos años me entró un poco las ganas, me entró un poco el bicho, pero no creo que lo llegue a hacer. Me parece que empezaste? ¿No hay nada? No, me parece que es una tarea ciclópea, una tarea titánica, ¿no? Pero sí creo que los libros de historia, las biografías y los ensayos tienen que tener un cierto espesor, una cierta delicadeza literaria, ¿no? Yo creo que eso es lo que permite que tus libros circulen como
circulan, digamos, porque se olfatea, digamos, Sí, una sí. prosa distinta. Sí, yo creo Se corre de que... lo académico. Yo creo que hasta incluso a veces algunos de mis estilístico. lectores no son grandes consumidores de música y quizás tampoco conocen demasiado al artista sobre el que estoy escribiendo, ¿no? Me pasó con Gato Barbieri, mucha gente que lo había oído nombrar, recordaba alguna anécdota de Último Tango en París, película de Bertolucci a la que Gato le puso música y eso le dio una proyección mundial a Gato Barbieri, lo sacó un poco del gueto yacero, lo convirtió en una especie de superstar. La banda de sonido es magnífica y la película, más allá de las polémicas de los últimos años, es una gran película. Sí, es una obra maestra para mí. Y claro, y mucha gente descubrió, pero no sabía que había hecho free jazz en los años 60 con Don Cherry, y no sabía que había vivido en Italia, y no sabía que Sapore di Sal, una canción de Gino Paoli, un cantante popular italiano que había sido novio de Ornella Vanoni, hay un solo de saxo y ese solo es de Gato Barbieri y se empieza a abrir todo un mundo a partir de un primer acercamiento poco significativo a la obra, ¿no? Entonces cuando el lector queda atrapado en el relato, en la narrativa, ahí yo siento que he triunfado, ¿no? Es decir, siento que logré lo que realmente quería, que mis libros, sin ser libros de ficción, sean leídos con esa fruición que uno encuentra en las buenas narrativas. No sé si lo logro, a veces probablemente sí, otras veces no, pero es un intento. ¿Te costó llegar a un registro propio, digamos? Decir, bueno, yo en esta prosa, en este ritmo, incluso de escritura... Sí, los primeros, un tiempo, quizás, yo cuando leo mis primeros libros no me gustan mucho, ¿no? Me pasó una cosa bastante curiosa con la biografía de Mariana Walsh, que fue mi tercer libro, que fue un libro por encargo, que lo hice con mucho gusto, pero a los rajes, en 6 meses. Y cuando ella muere en el año 2012, yo le propongo a la editorial MC Planeta hacer una reedición ampliada y corregida, y me siento a hacer algunas correcciones, y como no me gustaba mucho el texto original, lo reescribí todo de nuevo. Una experiencia muy interesante y muy placentera, porque el trabajo Parece duro... todo lo contrario. Porque el trabajo duro ya estaba hecho. Amplié un poco la investigación, entrevisté a Sara Facio, que no había hablado con ella la primera vez. Bueno, en fin, di cuenta de lo que significó el legado de María Elena, una vez que ella había muerto ya. Yo creo que las biografías, más allá de este caso particular y algún que otro, las biografías se hacen sobre gente que ya murió. Las biografías sobre vivos. Recién di un caso Así, que sería como una excepción, ¿verdad? Por lo menos el núcleo de su obra, lo trascendente de su obra ya tiene que haber sido dicho, hecho, escrito, ¿verdad? Bueno, y ese trabajo de reescritura fue muy original también y fue muy placentero, ¿no? Porque yo iba haciendo ajustes, iba cambiando cosas y ahí me sentí realmente escritor, porque me di cuenta que lo que tenía que modificar era la escritura, no la investigación. Pude disociar la investigación de la escritura, fue muy placentero. Después algunos otros casos, Historia del baile lo reescribí muy poco, lo reorganicé, siempre hablando de las reediciones, ¿no? Y lo mismo me pasó con Valentino en Buenos Aires, también hice algunos cambios. Pero el trabajo de reescritura total, completo, fue con la biografía de Mariana Walsh. ¿Se reeditó Valentino en Buenos Aires? Lo reeditó el Gourmet Musical hace algunos años. Mira, sí. Lo voy a buscar. Hablemos de influencias un ratito. ¿Tenés ahora 65 pirulos? Sí, tengo 65 años y empecé a los 20 a hacer influencias. A los 19 tenía el dato. 19, sí. Bueno, en el no importa, 79 acababa de cumplir los 20. Pero empecé en la radio a los 19, verano del 79. Radio Universidad. Radio Universidad Nacional de La Plata. Fue así, un íntimo amigo, Eduardo D'Argenio, periodista, estudiaba la carrera de periodismo en ese momento y empieza a trabajar en un programa que iba al mediodía en Radio Universidad. Él era columnista de espectáculos y me invitan a hablar una vez por semana de música, llevar algún disco. Primero entro como programador musical. Mira. Iba con mi valija con los vinilos, me paraba al lado del operador y me daba muchísima bronca cuando cortaban un tema o cuando yo no iba y mandaban los discos y hacían algún cambio, ¿no? Siempre había como una tensión ahí entre la música que yo quería pasar y lo que se consideraba que era la música de un programa ómnibus al mediodía, ¿no? De un programa en el prime time de la radio.
Perdón, quienes metían mano ahí eran los operadores, supongo. Sí, sí, los operadores, claro, sí. Sí, es una estirpe de la Bastante cual hablaremos en algún momento, ¿no? Bastante particular. Un saludo. Yo tengo buena onda con ellos, pero sé manejarlos, digamos. Ahí va. ¿Me entendiste? Modestamente. Y entonces con Eduardo se nos ocurrió hacer un programa semanal, donde poder volcar nuestras afinidades electivas, que eran el cine, la música, las artes plásticas. Era un programa culturalmente incontinente, ¿no? Que lo llamamos Influencias, el nombre permanece, y me siento orgulloso de ese nombre porque realmente lo que a nosotros nos importaba era no solamente trabajar con la agenda del momento, ¿no? Acaba de salir un disco, se estrenó una película, sino explorar un poco más allá, ver un poco el trasfondo, ¿no? Trazar genealogías, de dónde viene fulano, de dónde viene Mengano, cuánto de Piazzolla puede haber en Spinetta, ese tipo de, digamos, de reflexión, no diría análisis, pero por lo menos de reflexión, y sugerir ese tipo de vínculos. En un momento bastante particular para la música popular argentina, primero porque durante la dictadura hubo un gran desarrollo de la música popular instrumental, tal vez porque porque la censura caía más sobre las letras, lógicamente, que sobre la música. El paradigma dentro del jazz era la fusión y el jazz rock. El rock todavía venía de la etapa del rock progresivo, por más que ya estaba el punk instalado, todavía no había llegado con demasiada fuerza a la Argentina. Entonces nos parecía muy interesante explorar los materiales de los que está hecho un fenómeno musical, ¿no? Las influencias, las herencias, los legados, ¿no? Cómo se conjugan, cómo se van combinando, cuánto de Jaco Pastorius puede haber en el joven Pedro Aznar que tocaba en Serú Girán, ¿no? Ese tipo, cuánto de Spyro Gyra o de Dire Straits puede haber en el Charlie de ese momento, y ese tipo de asociaciones que por supuesto iban mucho más allá de lo que los propios artistas declaraban haber escuchado. Era bastante osado la operación que hacíamos nosotros, en un programa de radio, tampoco era una cosa demasiado profunda ni académica. Y bueno, ese programa sobrevivió, por supuesto sobrevivió a esos años, se mantuvo en pie durante la época durante la Guerra de Malvinas. Me acuerdo que pasamos algunas versiones instrumentales de temas de los Beatles, porque estaba esa reglamentación que prohibía pasar música en inglés. Y con mucho orgullo puedo decir que fuimos uno de los pocos programas argentinos, si no el único, que antes de la democracia pasó más de una vez música de Mercedes Sosa, grabaciones de Mercedes Sosa. Y un amigo que bastante viajado, en alguna oportunidad en plena dictadura se cruzó con Mercedes Sosa en un hotel y le comentó, hay un programa en la Argentina, y ella dice, en mi país estoy prohibido, sí, en tu país estás prohibido, pero hay un programa en una radio pequeña. Bueno, esos pequeños gestos, en fin, entre irresponsables y vanidosos, porque no tuvo nada de heroico hacer un programa de música, no era un programa político en absoluto. Después, bueno, por supuesto el programa fue creciendo en condiciones sociales y políticas mucho más favorables, ¿no? ¿Está al aire? Está al aire, va los sábados de 20 a 21. Lo hago con mucho amor realmente. Es como una certeza en mi vida a través de los años, ¿no? Muchas cosas cambian en la vida de uno, y bueno, yo tengo ahí ese espacio. Calcaño, un viejo crítico de cine, solía decir que una columna de crítica en un diario o una columna en una radio es como un pequeño cañoncito que uno tiene, desde el cual uno puede defender ciertas batallas culturales, ¿no? Y yo lo vivo un poco así. Me encanta esto que acabas de comentar sobre la batalla cultural, porque la pregunta quizás es un poco capciosa, pero ¿cómo te llevas con las producciones culturales actuales? Bueno, en general hay de todo, obviamente, ¿no? Hay producciones culturales como esta en las que estoy participando que me gustan, ¿no? Creo que es un momento muy difícil para poder producir aquella cultura que nos resulta más creativa, que va un poco
a contrapelo de las lógicas de la economía de mercado, las producciones independientes, creo que se hace muy cuesta arriba. Y creo fundamental el rol del Estado, realmente, ¿no? Creo que es fundamental para, bueno, justamente para hacer eso que modestamente nosotros hacíamos y hacemos en la radio, que es dar a conocer a aquello que consideramos bello, valioso y que no tiene un acceso masivo a los medios, ¿no? El ejemplo que me gusta dar es el siguiente. Yo tengo 10 minutos en la radio y tengo que elegir entre pasar un disco de Mercedes Sosa o un disco de Dino Saluzzi. Yo amo la música de Mercedes y me parece que es una de las grandes voces de América Latina de todos los tiempos y la he pasado muchas veces. Pero si me obligan a elegir, como esa tonta pregunta, ¿qué te llevarías a una isla? ¿No? En principio no me subiría a un barco que va a naufragar, pero bueno, esa sería otra historia, ¿no? Yo paso a Dino Saluzzi. No, sin dudarlo. Influencias es un programa más de Dino Saluzzi que de Mercedes Sosa en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque la música de Dino Saluzzi es una música prácticamente desconocida en nuestro país, es uno de los grandes músicos mundiales, digamos, dentro del jazz, dentro de la música de cámara, haciendo algo que no es ni jazz ni música de cámara, que es una cosa absolutamente original. Es decir, hay alguien que crea un mundo artístico absolutamente propio, ¿no? Que quizás esté a la altura de, no sé, de Piazzolla o de cualquier otro músico. ¿Y cuánta gente conoce realmente a Dino Saluzzi? Lo ha escuchado, muy poca, a pesar de que, bueno, tiene varios premios internacionales, lo acaban de nombrar ciudadano, le acaban de dar el honoris causa a la Universidad de Salta, acaba de salir un libro de conversaciones con él, pero bueno, tiene 89 años, ¿no? O sea, podríamos decir que está teniendo reconocimiento en su país a los 80 y pico de años, después de los 80 años, ¿no? Bueno, esos son los temas que me inquietan, que me preocupan, que me movilizan también, ¿no? ¿Qué hacer con, bueno, con el enorme patrimonio cultural argentino desconocido? En todos los géneros musicales, en algunos más que otros, pero en mayor medida en todos, ¿no? En el jazz, los músicos argentinos de jazz que batallaron durante tantos años, haciendo una música que no nació en nuestro país y que estaba vista siempre era vista siempre con cierto desdén justamente por no haber nacido aquí, o artistas geniales, compositores de tango que han quedado completamente en el olvido, o que se conoce algunas de sus músicas, pero no sus historias, sus vidas, Cobian, Bardi, Cadícamo en el campo de la poesía, bueno, es infinidad de directores de orquesta. Entonces, bueno, ¿qué hacer con ese pasado para que no desaparezca? Es decir, el pasado nunca desaparece, pero para que no se corte la cadena de transmisión, ¿no? Y ese creo que es un trabajo de los historiadores culturales principalmente, ¿no? Mantener viva la memoria. En mi caso, no transmitir memoria, porque historia y memoria son cosas diferentes, pero hacer un trabajo histórico a partir de esa memoria, ¿verdad? Digo que es diferente porque el trabajo de historia es un trabajo de reconstrucción más complejo y en cierto modo más minoritario también que el trabajo de la memoria, ¿no? Pero son términos que están, por supuesto, vinculados y que están en riesgo hoy, ¿no? Cuando digo hoy me refiero a la coyuntura, concretamente, ¿no? A la coyuntura en la que estamos atravesando hoy, con un gobierno bueno, un gobierno delirante que antepone el ajuste macroeconómico y conceptos, muchos de ellos perimidos ya de la macroeconomía, al bienestar de la población, ¿no? Y que tiene es una mezcla de desprecio e ignorancia por la cultura, ¿no? Y con una tremenda malversación del lenguaje, de los términos, ¿no? Una de las cosas que más me irritó cuando apareció el movimiento libertario es justamente la corrupción del término libertario, que es un término tan hermoso, que está asociado al anarquismo de principios del siglo XX. Y yo en clase siempre hablaba, ¿no? A veces como sinonimia, para no repetir, los anarquistas, los libertarios, y ahora ya no lo puedo usar ese término, cosa que me da muchísima bronca, pero al mismo tiempo me permite, bueno, tratar de echar un poco de luz sobre la cuestión. Sergio, bueno, para ir cerrando, contame en qué estás trabajando ahora o cuáles son... Estoy escribiendo una historia general del tango, desde Rosendo Mendizábal
hasta la Fernández Fierro, ¿no? Wow. Para tomar un arco temporal amplio. Es un trabajo muy ambicioso, es un trabajo extenso. ¿Un solo volumen? De un solo volumen. Vengo de un libro breve que quiero mucho, porque escuchamos a Louis Armstrong, que lo editó Gourmet Musical. Escapa a todo lo que yo ya había escrito anteriormente. Es un ensayo, está más cerca de mi programa de influencias que de mi trabajo de investigación. Y ahora paso a otra cosa completamente diferente, que es una historia general con una mirada social, que todos mis libros tienen una mirada sociocultural. Yo no soy, digamos, en rigor, yo no soy musicólogo, por más que haya estudiado música, y tampoco me interesa hacer una historia solamente artística del tango. Está lo artístico, está lo lírico, está lo musical, etc. Pero es una historia de una identidad, cómo se fue construyendo esa identidad a través de los años, y trato también de poner en cuestión ciertos conceptos o ciertas ideas que hay sobre el tango, que yo creo que son equivocadas. La idea de que el tango siempre fue más o menos el mismo hasta que apareció Piazzolla y rompió todo, ¿no? Y el tango fue cambiando muchas veces. Por eso un primer título estimativo probablemente quede es Las edades del tango. El tango pasó por varias edades, por lo tanto no hay un tango, hay muchos tangos diferentes, ¿no? Y todos ellos, en distintos contextos históricos, tuvieron esa preocupación que es, sí es un rasgo propio del género, ¿no? Que es la cuestión identitaria, que en otros géneros no está tan presente la cuestión identitaria. Pareciera que en otros géneros musicales o en otras expresiones culturales de otros países, de otras naciones, la identidad va de suyo, ¿no? Se da por hecha ya, ¿no? En la cultura argentina hay una especie de, digamos, de metarreflexión siempre sobre la identidad, ¿no? En toda expresión artística subyace la pregunta identitaria con mucha fuerza, y esto quizás nos vincule con el comienzo de la charla, ¿no? Mi abuelo italiano llegando a los 19 años al puerto de Buenos Aires para emprender una vida totalmente diferente. Algún día vas a tener que escribir la historia del abuelo y tu... Posiblemente. Una crónica ahí. Ya última pregunta, que también se fue instalando como cierre. Decíamos recién, ya tenés 65 años, ¿aparecen las conclusiones o las certezas después de cierto recorrido? Sí, aparecen algunas certezas en los temas de investigación, sí, desde luego, sí. La pregunta apunta a algo más, si querés, personal. Sí. Por supuesto, el crecimiento, para no decir envejecimiento, porque el envejecimiento es un término un tanto subjetivo también, ¿no? Me parece que permite, como decía una obra de teatro inglesa, mirar hacia atrás sin furia, ¿no? Empezar a hacer un balance. Hay un momento en la vida en que uno empieza a hacer un balance. Eso no significa renunciar a seguir trabajando, pero por ejemplo ponerme a escribir a los 65 años una historia general del tango, habiendo sido mi primer libro, Las canciones del inmigrante, y habiendo sido mi primer trabajo presentado en Congreso, un trabajo sobre Carlos Gardel, bueno, algo está diciendo, ¿no? Algo está diciendo de la necesidad de empezar a reunir ciertas cosas que uno fue haciendo, darles una forma nueva, tratar de agregar algo, pero tiene mucho de balance, indudablemente. Bien. Bueno, entonces sería... No, yo tengo las mismas incertezas que tiene la mayor parte de la población argentina, más o menos pensante, digo, consciente, ¿no? De lo que está pasando, de lo que pasó. Hay un regusto amargo, sin duda, ¿no? Pues son 40 años de democracia y hay infinidad de cuestiones que no se han podido saldar, ¿no? Yo entré a mi plena juventud con la democracia. O sea, para mí el valor de la democracia es casi supremo. Identitario. Claro, es identitario porque tenía 17 años cuando se produjo el golpe del 76. Entonces,
le pusimos mucha fuerza a ese proceso de recuperación democrática y muchas esperanzas y expectativas en eso, ¿no? Depositamos muchas expectativas en eso. Y vemos con preocupación que, que el sistema democrático está siendo esmerilado, está siendo atacado también de distintos flancos, ¿no? Y mucha gente lamentablemente lo ve como un sistema hueco, vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a darle sentido? ¿Cómo volver a darle sentido a la democracia? Esa es una enorme preocupación, ¿no? Que me desvela realmente, ¿no? Yo he vivido, a título personal te diría, cuando nos encontramos me dijiste, ¿cómo te va? Me va bien. Pero viste que últimamente encomillamos el bien, claro. Encomillamos el bien, porque habría que ser muy individualista y vivir muy fuera de la realidad para decir me va genial, ¿no? No, me va bien, pero no me va genial. Y no me va genial porque no nos va bien, en realidad. Bien. Esa es la triste conclusión. Igual yo soy el desafío adelante de ver cómo podemos revertir yo soy por naturaleza soy optimista, por naturaleza, ¿no? Tengo un poco el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. El amigo Gramsci, claro. Bueno, cerremos con esa cita. Me parece bien. Un placer escucharte. Gracias, en serio, para mí. Gracias a vos, Daniel.